Pero Internet es esa maravilla que permite que me vean a mí. Montones de gente. Acabo de leer un estudio que publicó un pequeño informe, el periódico Le Monde, un pequeño estudio de la relación entre toda la información de vida privada, toda la información íntima que hoy hay en Facebook y el uso que las empresas de marketing ya han empezado a hacer. Son las minas de oro o de platino de la publicidad y del marketing para el mundo. Facebook es la mina de platino. Nunca antes ha habido tanta información sobre gustos y disgustos de la gente como en Facebook. Son millones de toneladas, por decirlo de alguna manera, de oro puro para fabricar modelos de ciudadano, modelos de consumidor, modelos por edades, modelos por colores, modelos por tamaños, etcétera, etcétera. Bien, del lado de la información entonces tenemos información social cada vez más densa, cada vez más peligrosa para nosotros mismos, porque quizá hay mucha gente que tiene información sobre nosotros que no le gustamos. Esto que está pasando hoy con adolescentes que se hacen la vida imposible unos a otros, simplemente manejando información, a veces en forma calumniosa, pero los adolescentes han utilizado la calumnia entre sí mismos toda la vida, como un arma de guerra maravillosa para crecer. Entonces, doy el brinco al otro lado. ¿Y qué pasa con la información en términos de saber? ¿Qué pasa con la información en términos de conocimiento? Tres cosas, y voy a cerrar. La primera es que tenemos una información que desafía profundamente a lo que nosotros teníamos por ciencia. Hace muchos años, un epistemólogo, poeta francés, poeta no escribía versos, escribía libros de filosofía, Bachelard. Yo leí en Bachelard que Newton, para idearse la ley de gravedad, y Einstein, para idearse la idea de relatividad, necesitaron tanta imaginación como Beethoven para componer la Novena Sinfonía. Imaginación, no capacidad lógica, imaginación, creatividad. Estamos ante un tipo de conocimiento en el que la imaginación recupera algo que en Occidente no había tenido. La imaginación jugaba mucho más en los modos de saber orientales, sobre todo chinos y japoneses. En Occidente no, pensábamos que era deducción todo. Deducir, inducir, inducir, deducir. Pues bien, esa aleación entre cerebro e información, que es el computador, ha puesto en marcha un tipo de conocimiento como el mapa genético de los seres humanos, de las plantas, de los animales. ¿Para qué investigar cuando seres humanos están programando por primera vez en la historia de este planeta, están programando la evolución de todo? Se acabó
nuestro amigo Darwin. La evolución no es la ley del más fuerte. La evolución de las plantas, Monsanto creando una semilla suicida, la evolución de los animales, ya hemos tenido unas claras muestras, la evolución de los seres humanos está en las manos y está en la imaginación de seres humanos. ¿Dónde está el cambio más fondo? El cambio de fondo es: el mapa genético pone en crisis la separación que había hecho Occidente radical entre lo sensible y lo pensable. Aquí hay un cambio radical entre lo sensible, lo perceptible, lo visible y lo pensable, que es abstracción. Hoy día sabemos que mandar gente fuera de la atmósfera fue con unas cantidades de riesgos gigantescos, porque ahora nos han contado que lo que alcanzaban a experimentar en los cuerpos de los astronautas era el 10 por mil de lo que hubieran necesitado para darles realmente seguridad. El resto lo simularon por pequeñas muestras en computador, o sea, no pudieron experimentar con todos los riñones de todos los astronautas, con todos los pulmones de todos los astronautas, con todos los hígados, con todas las uretras, con todos los retinas. Entonces, examinaban de unos unas cosas, de otros otras, y después simulaban promedios de problemas, y en esa simulación de promedios de problemas lo que hubo fue montones de imaginación. Imaginar situaciones y estados de esos órganos para sacar unos promedios de accidentes. ¿Qué tipos de accidentes podían ser los que se podían presentar? Es decir, lo que posibilitó sacar a los seres humanos de la atmósfera fue mucho más la simulación que se hizo en computador que lo que se pudo experimentar directamente sobre los cuerpos. ¿Qué tenemos ahí? Repito, que hablar de mapa genético no es hablar de algo que se descubre porque estaba en algún lado tapado, cubierto. No, no es un descubrimiento de algo que estaba. Es algo que se ha creado dando forma a una materia, pero una forma completamente distinta. Información significa dar forma. Informar es dar forma. Dar forma genética a parcelas de la materia biológica es un modo de crear una realidad de conocimiento completamente nueva, que desafía tanto a lo que viene del lado biológico como a lo que viene del lado de las leyes de la biología. Y cerraría ahí diciendo, sin olvidar, que a comienzos del siglo XX Heisenberg descubrió la clave que ha permitido llegar a el mapa genético, que fue el principio de incertidumbre. La modernidad creyó que la ciencia iba a ser hecha de puras certezas. A partir de Heisenberg sabemos que la ciencia trabaja con probabilidades, no con certezas, con muy pocas certezas y con muchas más probabilidades. Y esto me lleva, para terminar, a plantear entonces, estamos
ante un nuevo tipo de tecnología, realmente nuevo, no tiene nada que ver con las máquinas que ahorraban energía muscular, no tiene que ver nada con las máquinas que ahorraban puras operaciones matemáticas. Estamos ante una tecnología que es una nueva racionalidad, o como han dicho los franceses, una nueva figura de razón. Y una nueva figura de razón que junta, y esto me parece estratégico, junta en la misma experimentación simulada la ciencia y el arte. Nunca han estado más cerca las formas de construcción, las formas de creación científica y artística. Que me perdone nuestro artista nacional, señor Botero, pero eso de que dejara de dar su premio porque la mayoría de la gente joven trabajaba en Internet y hacía arte en Internet, y eso es basura, según él dijo, casi textualmente, empleé una palabra peor todavía, es ignorancia crasa. Evidentemente se puede ser un genio en una cosa y un ignorante completo en otra. Desconocer lo que está hoy pasando en las relaciones entre invención genética e invención estética es desconocer qué hay realmente de nuevo en este planeta. Y esto me lleva a una sola palabra sobre la universidad. Hoy la universidad vive, escribí un artículo hace poco, entre el claustro y el torbellino. Hoy la universidad siente que hay muchas cosas que le están moviendo el piso. Y si no lo siente, peor para ella. Primero porque la educación, la formación, yo ahora prefiero hablar de formación que de educación, porque me permite ligar formación con información y con transformación y con deformación y con conformación. O sea, formación es una palabra clave hoy día, porque tiene que ver con información, que es la palabra clave de hoy, y tiene que ver con transformación, que fue la palabra clave, la categoría clave para Marx y para Freud. La transformación de los productos en mercancía. La transformación de un miedo en una parálisis de la garganta. La transformación de algo psíquico en algo fisiológico. Hoy día la formación ya no es lo que pasa únicamente en ciertos lugares, a ciertas edades y realizado entre un cierto tipo de personas, los que saben y los que no saben. Hoy día el saber, los saberes se han escapado. Se han escapado de las fronteras del tiempo. Va a haber que estudiar toda la vida si ustedes quieren tener trabajo. Van a tener que seguir estudiando toda la vida, renovándose, cambiando de oficio. Los mapas de las profesiones hoy no se están haciendo en las universidades. Por favor, entendamos eso. Los mapas profesionales los están creando las empresas. Otra cosa es, ¿y las universidades se van a quedar únicamente auscultando el mercado laboral o van a pensar
un mercado más ancho, porque la sociedad es más ancha que el mercado laboral. Permítanme un ejemplo completamente pedestre. A mí me ha llamado la atención toda la vida desde que estoy en este país, y llevo 50 años ya, que aquí no se produjera enlatado de atún. A mí me gusta mucho el atún. Y todo el atún que uno come aquí está enlatado en España y últimamente un poco en Ecuador. ¿Cómo es posible que Colombia no enlate atún? Con dos mares en los que hay atún, especialmente en el Pacífico. Los japoneses llegan hasta las orillas de Ecuador y de Colombia para pescar atunes. ¿Cómo es posible esto? No estoy hablando de teorías ni estoy hablando de esteticismos. Estoy hablando de una universidad que se tiene que hacer la pregunta. ¿Vamos a quedar únicamente como gente de segunda mano que se limita a auscultar cómo va el mercado laboral? Por favor, que nadie me malentienda, no soy suicida. Cualquier universidad tiene que tener muy en cuenta el mercado laboral, pero no se puede quedar hoy en el mercado laboral, porque hay un mercado que debe nacer de la auscultación de lo que este país podría hacer, podría producir, podría inventar, podría innovar, y no vamos a tener futuro si solamente nos quedamos auscultando el mercado laboral. Porque el mercado laboral puede encerrarse cada vez más. Seguimos produciendo fundamentalmente materias primas. ¿Qué exporta este país? Café, petróleo, ahora gas. ¿Qué más? Materias primas. Fuera, yo diría, fuera de la exportación de textiles que puede tener ahora con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, puede tener un desarrollo muy fuerte, ligado a eso, el desarrollo de la moda, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está el valor agregado de la producción de las universidades colombianas? El valor agregado no es un tema de los empresarios. El valor agregado es un tema de las empresas universitarias en Estados Unidos, en Europa, en Asia hoy. Estoy hablando de competitividad sistémica. Estoy hablando de veras, de qué futuro tiene un país como Colombia si sus universidades no asumen hacer sus propias proyecciones, sus propias imaginaciones de qué podría crear este país, qué podría inventar para tener muchos más empleos y mucha más calidad de vida. La pregunta, ¿para qué saber? Para tener una sociedad con todo lo contrario de lo que tenemos hoy, con menos pérdida de empleo, con menos pérdida de servicios. La tragedia de la salud en Colombia, no hay derecho. Un país tan grande, tan moderno y tan complejo, que tiene un sistema de salud tan desigual, tan excluyente, habla de un país absurdo. Y no en el buen sentido macondiano, sino en el sentido de irracional. Este país no se merece que en los últimos 15 años no se haya podido terminar la carretera entre Buga y Buenaventura. No hay derecho. No hay derecho.
a que se hayan robado millones y la carretera clave para romper la llegada y la salida de la mayoría de la producción que importamos y exportamos, que pasa por Buenaventura, lleva 14 años esa carretera. ¿Cómo es posible? Más corta que la de Villavicencio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la infraestructura de este país? ¿Qué pasa con la salud? ¿O las universidades no tienen nada que ver con lo que pasa en este país? Si está el país en la agenda de los estudiantes, si está este país en la agenda de los investigadores, esa es la pregunta. Muchas gracias y conversemos un ratito. La idea de la UTLS también es generar debate, precisamente generar debate, adquirir un conocimiento, una idea y generar debate a partir de él. Esto es lo que realmente es el programa enriquecedor. Gracias. Gracias, buenas tardes, profesor. Muy interesante toda su conferencia, espectacular. Quería hacerle una pregunta. Alguna vez escuché que el sistema educativo en Colombia y en gran parte del mundo era el sistema prusiano, que era capacitarnos a todos, pero para seguir trabajando y dependiendo, no para crear, no para innovar, nada de eso. Estuve buscando un poquito a qué se refería exactamente esa calificación. Entendí el concepto, pero no sé de dónde viene ese nombre, entonces quedé como ahí un poquito… si usted me pudiera explicar, y eso, ¿qué incidencia tiene? Porque lo que usted acaba de decir al final, nadie piensa en qué país queremos, realmente para dónde vamos, sino cada uno independiente. Hacemos un ruedito de preguntas para que haya por lo menos otras dos. A mí me surge una pregunta, frente a todas estas necesidades y estas cosas absurdas, inaceptables que pasa en el país, sigue habiendo una idea que textualmente es el mejor vividero del mundo, es la sucursal del cielo en la tierra. A mi manera de ver esto responde también como a una especie de ametrallamiento mediático. ¿Qué forma puede haber para realmente crear un espíritu crítico masivo? Vemos mucho el problema que hay en el Valle con esta carretera, vemos mucho el problema que hay en Cartagena, con las enormes desigualdades que hay, con la trata de personas que hay en Cartagena, pero sin embargo el pueblo elige sus gobernantes. ¿Cómo podemos combatir, digamos, esta mediatización del vivir chévere, que no estoy contra el vivir chévere, pero también, no sé, como también mediatizar un poco un sentido crítico, decir queremos nuestro país, pero ¿qué podemos hacer por él y qué podemos nosotros exigir de esas personas que nos gobiernan y que deciden? Esa es mi pregunta. ¿Hay otra pregunta? Aquí adelante. Bueno, muy buenas tardes. Pues un comentario que me surge a lo último que decía el maestro, es como ver el cambio, consideraría yo que lo que necesitamos es un cambio de currículo, porque si vamos a ver quién nos impone esas metodologías de enseñanza y son extranjeros, entonces yo considero que cada país tiene como sus límites, como sus cambios, como sus prácticas sociales, y considero que cada uno como diferente debería tener como su plan de estudios diferente. En cuanto a otro comentario sería ver el cambio social. Las universidades muchas veces nos quedamos en el pensamiento de, bueno, critiquemos, miremos qué sucede, cómo actuamos, pero nunca hacemos nada, nunca hay movimientos que digan, tenemos que cambiar el mundo. Siempre nos quedamos, bueno, venimos de un país que ha sufrido, que ha derramado demasiada sangre, que siempre ha sido dependiente de otro país, pero jamás hemos tomado como
la posición real de actuemos, hagamos, cambiemos. Somos un país, no somos un pueblo. Y creo que también es súper importante eso, educar a los muchachos y a los jóvenes en que no solamente nos quedemos en un pensamiento crítico, sino también aplicar ese pensamiento crítico. Bueno, no sé si hay. Bien, sobre el sistema prusiano de educación. El nombre se da, en realidad tiene que ver con el conflicto entre lo que fue la universidad, la primera universidad moderna, llamada napoleónica, ¿sí?, que es la universidad pública en el sentido fuerte del siglo XIX y del comienzo del siglo XIX, que es una universidad para formar casi que funcionarios del Estado. Pero en el modelo napoleónico se da prevalencia a la formación del ciudadano, o sea, de un sujeto de derechos y de un sujeto con capacidades para organizar la sociedad. Claramente es una universidad estatal que quiere crear a los que van a hacer posible el funcionamiento de un Estado moderno y convertir el Estado moderno en una sociedad moderna, en una sociedad de derechos, pero también en una sociedad de responsabilidades. Prusiano va a ser una especie de perversión de la universidad moderna napoleónica con un modelo no político, como es el modelo napoleónico, sino con un modelo militar. En lugar de formar ciudadanos funcionarios de los ciudadanos, es formar funcionarios militares, que es otra cosa, ¿sí? Es decir, encuadrados donde lo principal es saber obedecer y no exigir derechos, y confrontar derechos, y conseguir nuevos derechos. Ahí va a haber un cierto modelo militar disciplinario, muy fuerte, homogeneizador, donde la creatividad se confunde muchas veces con la falta, con el irrespeto, con el defecto. Ahí está un poco el juego. Realmente la universidad moderna napoleónica nace como una universidad para construir el espacio público. Porque realmente tuvimos que esperar a que Hannah Arendt nos lo volviera a enseñar. Los del 19 lo practicaron. Pero después en el 20, Hannah Arendt nos enseñó que lo público no es lo estatal, que lo público es el lugar de encuentro entre lo estatal, que es homogéneo, como la ley, debe ser la misma para todos, es el encuentro tenso entre lo estatal y lo social, porque la sociedad es diversa, es heterogénea. Hay niños, hay grandes, hay viejos, hay blancos, hay negros, hay mujeres, hay hombres, hay homosexuales. La sociedad es diversa. El Estado es homogéneo. Ahí hay una tensión. Lo público se construye entre el Estado y la sociedad. Entre esa igualdad de la ley y esa diversidad, esa heterogeneidad, no solo cultural, sino mucho más social que cultural en muchos casos. Entonces, yo diría que en Colombia, ciertamente, yo puedo dar testimonio porque llevo casi 50 años. Empecé dando clases de filosofía en el Liceo Boston, para la gente que tenga idea.
el año 63. ¿Sí? Ahí empecé mi tarea de maestro de escuela, que fue por lo que nací. Y lo que yo encontré y empecé a romper a mi manera era que yo enseñaba filosofía haciendo grabaciones en aquellas casetes primeros que existieron. Yo hacía grabaciones con mis alumnas, leíamos el periódico en clase, le metíamos música, la gente se lo llevaba a su casa y después al día siguiente contaban qué les había puesto a pensar aquella mezcla de noticias y de música. ¿Qué estaba intentando? Estaba intentando sacar la filosofía de la abstracción pura y metiéndosela a través de la música de su tiempo o de la mejor música del mundo como un ingrediente estético creativo. Dicho en pocas palabras, pocos países han tenido una ausencia tan grande de eso que se llama hoy formación de la sensibilidad, formación estética. Antes de la educación artística, desde que el niño es bien chiquito, la escuela tendría que dar la posibilidad de que el niño descubra cuál de sus sentidos va a ser la clave de su capacidad de inventar, de su capacidad de crear, de su capacidad de ser sujeto distinto, porque sin sujetos distintos no tenemos ciudadanos. Tenemos regimientos, que es otra cosa. La otra pregunta. A ver, yo diría que la formación crítica tiene que darse básicamente en el sistema educativo. O sea, podemos criticar todo lo que queramos a los medios, pero perdonen, nos merecemos la televisión que tenemos. Para mí, la televisión actual que tenemos, perdónenme, llevo 30 y tantos años investigando televisión y he publicado libros que están traducidos al inglés y al francés sobre la televisión en América Latina. Es una porquería. ¿Saben por qué? Porque no cabe país, porque no hay país. No están los viejos, no están los jóvenes, no están las mujeres, no están los niños, no están los indígenas, no está el Chocó. Han tenido que crear un grupo de música maravilloso a nivel mundial para que nos enteremos de que en el Chocó hay creatividad y no solo miseria, aun en medio de la miseria. Inventan, crean, construyen país. Porque después vamos a rock, al parque, a sentirnos orgullosos de ese grupo de música. Qué lindo. Pero por lo que han pasado estos para poder llegar a que en Cali alguien les grabara la sonorización de sus primeras canciones. Entonces yo diría, hay que empezar por donde hay que empezar. Si no transformamos la escuela en un espacio de creación, primero, antes que ciudadanos, de sujetos humanos. Y quiero poner un ejemplo. Acabo de terminar una investigación en 7 países, incluida España, una investigación propiciada por la ESTI española y por el CERLAL. Hemos hecho investigación sobre lectoescritura fuera de la escuela. Y nos hemos encontrado con que la escuela sigue siendo el lugar en el que la gente no sabe escribir, porque escribe para hacer tareas. Nunca escribe para contarse su vida con los demás. O sea, para construirse como sujeto. Lo que fue la escritura realmente en la modernidad. Se escribía para contarse. Y el diario, que llevaban sobre todo las mujeres, era un género literario. Y la correspondencia, las cartas,
era otro género literario y científico. Y los filósofos escribían con las marquesas, porque eran las que tenían tiempo para leer. Pero eran tan inteligentes como Leibniz. Algunos de los textos claves de Leibniz, inventando de una vez ya la lógica matemática, fueron cartas con una marquesa, muy inteligente, que le replicaba y le ayudó a desarrollar su teoría lógico-matemática del mundo. Entonces, la lectura y la escritura tienen que ser a la vez capaces de formar una capacidad argumental y una capacidad imaginativa de construir ficciones, relatos, de sus experiencias o de las que se inventan. Es decir, si la escuela no es capaz de que los niños junten la capacidad de racionar, de relacionar y de razonar con la capacidad de crear poesía, música, pintura, dibujo, danza, mímica. Es cierto, nadie nació para ser Mozart, pero todos nacemos, está por hacer lo contrario, con algún sentido, que si alguien nos hubiera ayudado cuando éramos pequeños a descubrir, y no cuando ya tenemos 20 y tantos años, sino cuando teníamos 6 o 7, nos hubieran ayudado a descubrir ese sentido, esa capacidad de imaginar y de crear, este país sería otro. Y les digo, es uno de los países porque he estado desde hace muchos años con Colcultura tratando de meter en el sistema educativo la formación de la sensibilidad. Y no ha sido posible. Porque el Ministerio de Educación, por más simpática que sea la ministra, es un feudo. Y no tiene nada que ver con el Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura se ocupa del patrimonio, no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación, y ambos no tienen nada que ver con el Ministerio de las TICs, que nuestro jovencito ministro, incapaz de hablar ni con la de Cultura ni con la de Educación, me consta. Esta es la situación del país. Seguimos con una esquizofrenia total en que un niño curioso, un niño inquieto, es un niño incómodo. Un niño culto es el que lee, pero un niño curioso no es culto. Y resulta que al niño curioso le interesan las piedras, le interesan las hormigas, le interesan las puestas de sol, porque además es poeta, como la mayoría de los científicos. Grande. Pero es un niño incómodo, y los maestros preferimos a los niños cómodos, a los niños normalitos, que están tranquilitos, que preguntan cuando el maestro le dice que pregunte, y no corta su conversación y su charla. Ahí tenemos el problema realmente de lo otro, de tener unos medios de comunicación en los que no nos reconocemos ni nos importa. Y nos reconocemos cuando de alguna manera, masoquistamente, no digo que la serie sobre Pablo Escobar esté mal hecha, pero la lectura que he ido viendo que hace la gente es una lectura no histórica, no de memoria, que es la que están haciendo los adolescentes. Porque sus padres se creían que sus hijos sabían quién era Pablo Escobar, y evidentemente no lo sabían. O sea, para montones de colombianos, Pablo Escobar apareció con esa serie. Pero la manera como la mayoría de los adultos lo está viendo, me parece, repito, que es bastante masoquista. O sea, no nos está ayudando a comprender qué pasó
sino simplemente a admirarnos de las astucias o de las desvergüenzas. Y para terminar, yo estoy muy de acuerdo que si la crítica no sirve para aplicar, como usted decía, no sirve para insertarla en proyectos de desarrollo de la comunidad, como decíamos en aquellos tiempos en que nos preguntábamos no solo para qué, sino para quién, pues no estamos consiguiendo nada. Uno de los cambios más grandes que están teniendo las universidades, que han entendido lo que significa ese nuevo paradigma, que ya no es el paradigma de la transmisión de información, sino que es el paradigma en red, es el paradigma colaborativo. Yo trabajo, pero potencio mi trabajo trabajando con un montón de gente. Miren, lo más difícil que he tenido en la vida de profesor ha sido enseñar, ayudar a trabajar en equipo. Tenemos una enorme dificultad para trabajar en equipo. Y yo le gritaba a mi gente en la Universidad del Valle, cuando era más joven, pero ustedes cuando salgan van a tener que trabajar con gente que no conocen ni les gusta. Es más, los van a detestar. Y sin embargo, o hacen equipo, o se joden y se quedan sin trabajo. ¿Cómo es posible que no sean capaces de hacer una tesis entre cuatro? Por Dios, entre cuatro que han estado conviviendo, llevan conviviendo no sé cuántos años, 5 años, y no son capaces de hacer una pequeña tesis juntos, de repartirse tareas. Eso es lo que no se sabe. No se sabe repartir tareas. Uno hace las tareas y los otros hacen de ayudantes que llevan las herramientas y los cubos y las palas. Ahí está el otro desafío grande. Para poder aplicar, para poder insertar en las experiencias de la gente las transformaciones que vamos ganando en términos universitarios, en términos de conocimiento académico, necesitamos eso que hoy Internet nos plantea como la clave del saber. Es un saber colaborativo, es un saber entre otros, con otros, y con otros que pueden estar en la misma clase que yo o en la otra punta, en Australia. Si el problema hoy de la escuela es el plagio, es porque Internet no tiene el sentido de fondo que tenía que tener, al menos en la universidad, que es la capacidad de crear conocimiento entre todos. Todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos, que decía el viejo Machado. Muchas gracias.